La paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en el Señor y Salvador Jesucristo sea en el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendito día, hermoso día. ¿Así es? Sí. Porque, hermanos, pues quien los hermosea es Dios, quien los santifica es Dios. Por eso nosotros siempre debemos de darle a Dios la honra, la gloria y la alabanza. Voy a darle lectura a una porción de la santa palabra de nuestro Dios. Los invito para que abran sus Biblias en la carta que el apóstol San Pablo enviara a Tito, su hijo. O en el capítulo 2, verso 6 al 12, que dice así: para la honra y la gloria del Señor. Exhorta asimismo a los mancebos. Exhorta asimismo a los mancebos que sean comedidos, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Que Dios bendiga su palabra. Los invito a tomar asiento en esta mañana. ¿Por qué, hermanos,
empezamos a esta hora, ya lo sabe. Hoy, hermanos, es un día en que el pueblo de México, la nación mexicana, va a tener un trabajo que hacer, un movimiento que hacer. Desde la ciudad más grande de la República Mexicana, como el lugar más distante, más separado, más lejos. Hermanos, hoy vamos a manifestar, vamos a dar nuestro voto, porque es importante que en este día manifestemos lo que somos. ¿Somos el pueblo de Dios? Sí. Y como pueblo de Dios debemos de ser obedientes. Debemos de ser, como pueblo de Dios, respetuosos. Sí. Primeramente, obedientes ¿a quién? A Dios. Dios sobre todas las cosas. Pero también debemos de manifestar, mostrar obediencia a Cristo, al apóstol, a los padres, a los ministros, a las autoridades, porque ellas son puestas ¿por quién? Para nuestro bien, para nuestro bien. Parece que vamos bien hasta ahorita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, el siervo del Señor, en la responsabilidad que él tiene y en la preocupación que él tiene por su pueblo, hoy, este primer domingo de mes, 1 de julio, él mandó que se hablara este tema de la piedad. ¿De qué? De la piedad. Y así escrito tal y como lo mandaron de allá, hermanos, dice: el Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, el siervo de Dios ordenó que este día se hable de la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es una virtud que nos lleva a honrar, respetar, servir a Dios, honrar, respetar al apóstol, a Cristo. Pero va a ir enfocada nuestra explicación porque así lo indicaron
que se hable de la piedad a la iglesia del Señor. Pero empezando con la juventud. La piedad verbal quiere decir de palabras, porque debemos de ser piadosos, de hablar verdad. La piedad verbal, la piedad corporal en nuestro cuerpo, porque debemos de ser piadosos. La piedad espiritual. En 3 apartados hablaremos de la piedad: verbal, corporal y espiritual. Y dije, enfocada, dirigida primeramente a la juventud. Piedad. ¿Qué es piedad? Para que, pues, debemos de traer un cuadernito, una hojita aunque sea, o un cuaderno, porque las hojas sueltas no se pierden. En un cuadernito para apuntar, porque esta es la doctrina apostólica. Esto que, hermanos, vamos a recordar, pues Él la mandó, su siervo, a través de sus escribanos, de sus ministros, manda este hermoso tema. Entonces, la piedad, ¿qué es? Es una virtud que nos lleva a obedecer, a amar, respetar, servir a nuestro Dios, porque Dios tiene el primado. Sí, amarás al Señor tu Dios, ¿sobre qué? Es el primer mandamiento. Bien, entonces la piedad verbal. Verbal quiere decir de palabras. Nuestras palabras deben de ser honestas. Nuestras pláticas deben de ser santas. Las pláticas, las palabras del joven de la iglesia, la luz del mundo, deben de ser limpias, honestas, santas. ¿Sí? Sí. Entonces la piedad verbal, corporal y espiritual de la juventud de la iglesia. Y otra vez, piedad es la devoción, así nos mandan su siervo también, porque hablar de la piedad son temas muy extensos, que tienen significados. Entonces nos mandan decir lo que es. Piedad es la devoción, reverencia, honra y sumo respeto a Dios y a todo lo que pertenece a Él. Y como hijos de Dios que somos, hemos de desarrollar virtudes y que manifiesten
esta adopción y que pertenecemos a un pueblo santo, a un pueblo bendito. ¿Qué somos? Sí, aquí pues vamos a entrar todos, porque no nomás los jóvenes son del pueblo de Dios. A ellos va dirigido esto, pero ¿podemos tomar parte de ello también nosotros? Claro que sí. Entonces, piedad es la devoción, reverencia, honra y sumo respeto a Dios y a todo lo que pertenece a Él. Y como hijos de Dios, hemos de desarrollar virtudes que manifiesten esta adopción, que pertenecemos a un pueblo bendito, llamado a practicar piedad. ¿Qué vamos a practicar? Tanto la juventud como toda la iglesia. Sí, pero fíjate qué cuidado tan especial tienen los siervos de Dios para con su pueblo. Y en su pueblo dijimos, ¿quiénes entran? Viejos, jóvenes y niños. Y a todos el siervo de Dios nos enseña. Sí, a todos nos habla y nos enseña cómo servir a Dios, cómo ser para con nuestro Dios. Sí, sí. Por eso los textos que leíamos, o el texto que leímos, hermano, donde habla el apóstol San Pablo a uno de sus colaboradores, a uno de sus maestros, porque el maestro enseña. Sí, y a estos maestros, ¿quién los prepara? Sí, Dios, a través de su apóstol. Por eso a Tito le dice, por esta causa te dejé en Creta. A Tito, el apóstol San Pablo lo había dejado en la ciudad de Creta, porque en esa ciudad había un pueblo especial, un pueblo grande, un pueblo bendecido por nuestro Dios. Sí, por eso dice lo que su siervo nos mandó a través de este escrito, que pertenecemos tanto los viejos como los jóvenes, como los niños, pertenecemos a un pueblo bendito, pero llamado a practicar la piedad. ¿A qué nos llamó el Señor? Sí, y a través de sus ministros, ellos nos enseñan la doctrina. Sí, nos enseñan qué es la piedad. Y dijimos que la piedad, ¿qué es? Es una devoción, es reverencia, honra, estima, respeto. ¿A quién? Sí, su siervo a través de sus ministros nos enseña lo que es
la iglesia del Señor. Nos enseña la doctrina. Y dijimos que como hijos de Dios hemos de desarrollar pues las virtudes que Dios nos da para que nosotros las manifestemos, las enseñemos. ¿A quién? Al mundo. Y que el mundo sepa y que el mundo conozca que en la tierra hay un pueblo de Dios, bendito de Dios. ¿Sí? Sí. Y luego en este pueblo tenemos un gran maestro, excelente maestro, con toda la capacidad para enseñarnos. ¿Sí? Por eso dice su palabra, pueblo sabio y entendido es este. ¿Cuál? La iglesia, la luz del mundo. Porque ¿qué pueblo hay como este pueblo? Lo dijo un siervo de Dios. ¿Qué pueblo o qué gente hay como este pueblo que tenga a Dios cerca? ¿Hay otro? Una ocasión dijo el apóstol del Señor, nuestro hermano Aarón Joaquín, diciéndole a la iglesia: a ver, iglesia del Señor, sin duda los hermanos estaban agarrando una falsa confianza y esto nos puede servir a nosotros, porque por bendición de Dios sí somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios que somos, tenemos deberes, obligaciones, derechos también. Sí, la enseñanza de Dios dada por sus siervos. Y dije, en una ocasión el siervo de Dios le dijo a la iglesia, en una dominical como ahorita estamos en esta mañana, le dijo, o nos dijo, porque pues ahí estaba yo también, nuestro hermano Aarón, que él nos dijo que si nosotros encontrábamos otro pueblo mejor, pues que lo invitáramos, porque él lo que quiere o lo que quería, dijo en aquel entonces, él lo que quería era su salvación, y que si había otro pueblo mejor que este, decía él, refiriéndose a nosotros, a su iglesia, a su pueblo. Oyes, pero él estaba seguro en lo que había creído. Claro que sí, porque a él, quien lo llamó, a él, quien lo escogió, ¿quién fue? Dios. Aquel 6 de abril de 1926. ¿Dios le habló? ¿Dios le cambió su nombre? Sí. Dios le dijo que su nombre iba a ser conocido en todo el mundo y que él iba a ser, ¿para qué? Para bendición de las almas. Sí. Y qué hermoso, la iglesia despertó. Oyes, y en este tiempo de gracia, tiempo de gran bendición, tenemos otro apóstol, por bendición de Dios,
de cuántos apóstoles hemos sido enseñados en este tiempo de gracia, en estas lluvias tardías. ¿De cuántos apóstoles? De 1, de 2, de 3. Y miren, la hermana Leonila y el hermano Santos tuvimos la dicha y tenemos la dicha. Tuvimos la dicha de conocer al primer apóstol, Aarón Joaquín, con una enseñanza hermosísima. Una enseñanza perfecta. Tuvimos la dicha de conocer a otro apóstol. Ya a ese apóstol ustedes también lo conocieron. ¿Sí? Nosotros oímos la doctrina del hermano Aarón y dijimos: qué doctrina tan perfecta, qué doctrina tan pura, qué doctrina tan santa, qué doctrina tan hermosa, dice mi hermano. Sí. Después, en el año de 1964, Dios recogió a su apóstol, al hermano Aarón, se lo lleva al descanso de los justos. Y Dios nos manda a otro apóstol. Pues como nosotros, hermanos, pues estábamos nuevecitos cuando Dios nos recogió a su siervo, el hermano Aarón. Vieran cómo lloramos, porque los planes de Dios solamente Él los conoce. Nosotros no quedamos huérfanos o no quedamos solos ni un minuto. Oigan bien, como en una forma automática, Dios levanta a su siervo y inmediatamente pone el otro, Samuel Joaquín. Pero nosotros no lo sabíamos. Venimos conociendo o sabiendo cuando Dios nos lo manifestó. Cuando el hermano Aarón durmió, pues ya allí estaba ya el siervo de Dios. Allí se paseaba con nosotros, platicaba con nosotros, pero nosotros no sabíamos que Él era el que Dios ya había elegido, ya había puesto. Cuando duerme el hermano Aarón, vieran qué momento tan duro para nosotros. Está la hermana Leonila que no me deja mentir, porque allí estuvimos en la casa, allí estábamos en el templo día y noche cuando el hermano Aarón se nos puso de gravedad. Y cuando él durmió, ay, se oyó un lamento, un llanto en toda la colonia. Y pues pláticas entre nosotros. Y ahora, ¿quién es el que nos va a guiar? Ignorábamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer ya sin él? Pues allá salían
comentarios, pues yo me voy a regresar a mi tierra, pues yo me voy a regresar a donde estaba primero. Pero qué hermoso. Cuando el cuerpo del hermano Aarón, hermanos, lo sacaron de la casa donde él vivía y lo llevaron, hermanos, al templo, porque en el templo fue velado. Allí iba uno, un jovencito, porque tenía 27 años, el apóstol del Señor, cuando Dios lo pone en lugar del otro apóstol, y lo sentimos. Cuando vimos, hermanos, que el siervo de Dios, nuestro hermano Samuel, pasaba ya con el cuerpo de quien fuera el apóstol, quien fuera también su padre, hermanos, lo llevaron por en medio de la colonia, en medio de su pueblo, lo metieron al templo y allí va el apóstol Samuel Joaquín. Hubo un cambio tan hermoso en él. Y hermanos, lloramos más fuerte cuando pasó por en medio de la iglesia. Pero el lloro ya no era de dolor. El lloro era de alegría. Dios hizo la obra allí. Y de ese entonces, 1964 al 2050, fue el gran apóstol, el que dirigió a este pueblo. Hermanos, Dios recoge a su siervo y mira a quién nos pone. ¿Dudas tú en la elección de estos días? No, ¿de veras? Yo tampoco. Está manifiesto. Y en la madurez que hay ahora en nosotros, yo lo digo por mí no hay ninguna duda. Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Lo estamos viendo? Él también, él no sabía quién iba a dirigir este pueblo después de aquel. No, porque todavía no se llegaba el momento de que Dios le hablara, no de escogerlo, porque elegidos son desde cuándo. Todavía no se llegaba el momento de su manifestación. Duerme el hermano Samuel y el siervo de Dios en un momento de tristeza, de dolor por la separación de su líder, de su padre, de su guía, del apóstol. Él, ¿a dónde va? Vamos platicando, esto es bonito. ¿A dónde va su siervo, mi hermano Nazón? Se va al cuarto, a la recámara que prepararon donde estuviera la familia, cuidando, velando a su padre, al apóstol. Y él va y le llora a Dios.
y le dice: me duele mucho. Y iba él a pedirle el consuelo: consuélame, Nazón, ¿por qué me pides consuelo? Si tú eres el consuelo de este pueblo, tú eres el que vas a consolar a este pueblo. Y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar. Bendito sea el Señor. ¿Sigue creciendo este pueblo? Sí. Entonces, hermanos, el pueblo va creciendo, pero también hay un riesgo que, como la venida del Señor se está acercando, la maldad, el pecado, siempre sigue como creciendo. En el mundo, sí, pero el peligro es que el pecado se está infiltrando. El pecado también, hermanos, está llegando. ¿A dónde? Al pueblo de Dios. ¿Sí o no? Sí, el pueblo, el pecado está abarcando al pueblo de Dios. Por eso su siervo lo vemos que no deja de qué, de estar enseñando, exhortando, hablando a su pueblo, que nos habla de la fe, que es muy necesaria la fe. Nos habló de la identidad del cristiano y nos ha hablado tanto enseñanza. Y hoy, por ejemplo, en este día, su siervo dijo: háblenle a la juventud, enséñenle a la juventud que quiero que mis jóvenes, porque son de él, ¿sí? Lo dijo el apóstol Samuel Joaquín, dándoles a ellos tantas bendiciones como hoy las está dando su siervo. Que sean piadosos. Díganles a los jóvenes que sean piadosos. Pero para ser piadosos, ¿qué se necesita? A ver, no se me duerman, por favor, porque me van a hacer que yo también me duerma. Pero mejor platiquemos. ¿Qué se necesita para ser piadosos? A ver, hermanos, para ser piadosos, ¿qué se necesita? La fe. Tener la virtud de la piedad. Porque si la piedad está en nosotros, qué hermoso. ¿Cómo vamos a hacer con Dios? Si la piedad está con nosotros, ¿cómo vamos a ser? Respetuosos. Por eso dijimos que la piedad, la piedad es una virtud que nos lleva a la devoción, a la reverencia, a la honra. Ahora sí, piedad es devoción, reverencia, honra
y sumo respeto, que eso es lo que se debe de practicar en la iglesia del Señor. ¿Y cómo es mi hermano que tiene esta virtud? Dijimos, es respetuoso ¿con quién? Con Dios. Lo respeta, lo reconoce como el sumo, como el que no hay otro. Le obedece, le ama, lo respeta. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué hace entonces el joven que tiene esta virtud para con su Dios? Obediente, respetuoso. Es un joven que honra a su Dios, le obedece, es sujeto a su doctrina, es conocido en el mundo el que tiene esta piedad, esta virtud que se llama piedad. Le sirve a su Dios, respeta a su Dios, obedece a su Dios. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, ¿somos un pueblo bendito? Pero, ¿para qué nos llamó el Señor? Dijimos, para practicar ¿qué? La piedad. La virtud de la piedad debe gobernar nuestra conducta. ¿Qué hace la piedad cuando está en nosotros? ¿Cómo, hermanos, o a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva esta virtud? Primero, a gobernarnos a nosotros mismos. Gobierna nuestra conducta. ¿Cómo es la conducta del cristiano que tiene esa virtud? El comportamiento. Sí, platiquemos, hermano. Dice mi hermana, intachable. El hermano que tiene esa virtud, hermanos, pues es un hermano, ya sea joven, ya sea grande, somos unos hermanos que nos conducimos de una forma correcta, respetuosa. ¿Sí? Sí. Esa virtud nos conduce a practicar el respeto en todos los ámbitos. Respetar a Dios. Dice mi hermana, respetarse uno mismo. Sí. Reconoce lo que es, que somos. Ya hablando a toda la iglesia, ¿qué somos? ¿Un pueblo bendito de Dios? ¿Escogido de Dios? ¿Por un hombre de Dios? Sí, así es, hermano. Pero escogidos, ¿para qué dijimos? Para practicar las virtudes de aquel que nos ¿qué? Sí, entre las virtudes dijimos está la piedad. ¿Y es hermosa la piedad? Sí, bendito sea nuestro Dios. Por esa virtud también, por esa virtud de la piedad, también es movido a practicar, fíjate, lo que hace esa virtud nos mueve, nos lleva a practicar
el respeto en todos los ámbitos. El respeto, dijimos, primeramente ¿a quién? Sí, primeramente a Dios. Y qué bonito el joven piadoso. Tenemos muchos ejemplos, porque aquí, hermanos, hay ejemplos de toda índole. Hay ejemplos bonitos, pero hay ejemplos vergonzosos. ¿Sí o no? Sí, porque, hermano, pues el que tiene la piedad es piadoso, respetuoso, se da él a respetar, y también él mismo, ¿qué hace? Respeta a quienes, a los demás. Dijimos, en primer lugar, ¿a quién respeta? A Dios. ¿A quién más? A Cristo. ¿A quién más? A su siervo. ¿Lo respeta? ¿Y cómo se manifiesta ese respeto? En la obediencia, en la sujeción. Es un joven sujeto. El hermano es un hermano sujeto. Es un hermano limpio. Es una hermana santa. Sí, fíjense, entonces para lo que nos va o para lo que nos sirve esta hermosa virtud, para servir a Dios. Qué bonito. Entonces, esta virtud nos lleva a practicar, dijimos, el respeto. Tito 2:6, 12, que ya es el que leímos. San Pablo le enseñaba a Tito y le decía cómo hablara a la iglesia, cómo también él se comportara en la iglesia, cómo debería de conducirse él, para que también la iglesia así lo hiciera. Qué bonito, hermanos. Y luego le dijo San Pablo a Tito, como ya lo leímos, diles a los jóvenes que sean comedidos. ¿Qué quiere decir comedidos? A ver, que sean comedidos. Que sean, dice mi hermana, serviciales, que sean comedidos, prestos, solícitos, obedientes, respetuosos. Eso ya va para los jóvenes de Nazón Joaquín. ¿Para quién va este consejo ahora? Para la juventud del apóstol del Señor. Por eso dice a Tito, dile a los jóvenes que sean comedidos. Lo voy a leer. Dice, exhorta, dice, a los jóvenes. Otra vez. Exhorta a los jóvenes que sean prudentes. En la mía dice, hermanos, como es una versión más antigua, dice, exhorta
Asimismo a los mancebos. ¿Quiénes son los mancebos? A que sean comedidos. ¿Comedidos qué quiere decir? Que sean prestos, que se presten. Que se presten. Que sean solícitos. Que sean atentos. Que sirvan a su pueblo. Lo mismo que dijo el hermano Samuel, lo mismo que dice el hermano Nazón, siervo de Dios. Sí, sí. Que sean acomedidos. ¿Que sean qué? Acomedidos. Mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. Tenían buen ejemplo los jóvenes de aquel tiempo, como los jóvenes de este tiempo tienen un buen ejemplo. Sí, sí, vamos a hablar. Pues el ejemplo más grande y perfecto que tenemos, ¿quién es? El apóstol del Señor. Pero también le decía el apóstol a Tito, quiero que tú seas un buen ejemplo. Como ahora el apóstol del Señor nos dice a los ministros, hermanos, sean ejemplo de la iglesia. Que en ustedes vean ellos buen ejemplo, para que también ellos hagan lo mismo. Qué bonito. Entonces, practicar permanentemente la virtud de la piedad. Hay que practicarla siempre, en todo tiempo, en todo lugar, donde andemos, con quien andemos, con quien estemos, allí debemos de manifestar lo que somos. ¿Qué somos? Dijo el apóstol. Un pueblo que santo, un pueblo bendito de Dios, escogido por Dios. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces, la virtud de la piedad en lo verbal, corporal y espiritual. 3. ¿Cómo vamos a comprobar esa virtud? Practicándola verbal, nuestra boca, las palabras que salgan de nuestra boca, ¿cómo deben de ser? Nuestro hablar, nuestras pláticas, nuestras palabras, ¿cómo deben de ser? Limpias, honestas, que la gente al ver y al oír a los jóvenes de la iglesia se avergüencen y digan, no cabe duda, este es el pueblo de Dios. ¿Qué jóvenes tan honestos? Porque nos lleva a la honestidad, la piedad, a ser honestos, limpios, respetuosos,
honrados. A eso nos lleva la piedad, a ser piadosos, misericordiosos, dice su palabra, amorosos con los demás, practicar el respeto en todos los ámbitos. Practicar el respeto, decía una hermana, oí que dijo, conmigo mismo. ¿Sí? ¿Con nosotros mismos vamos a ser respetuosos? Sí. ¿Saben lo que somos? Somos el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios. Somos hijos de Nazón Joaquín. Hermanos, varones, somos hijos de Nazón Joaquín. Y hasta lo publicamos. ¿Sí o no? Hay ocasiones hasta gritamos y decimos, somos. ¿Sí o no? Y decimos verdad. Somos hijos por la fe de Nazón Joaquín, hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios e hijos de Nazón Joaquín por la fe, ¿cómo debe de comportarse el joven? ¿Cómo debe de ser tu hijo, hermano? ¿Cómo debe de ser tu hija, hermana? Piadosa, honesta, santo, limpio, perfecto, porque mi Dios, ¿cómo es? Mi Dios es perfecto, mi Dios es santo, mi Dios es puro, es limpio. Pues así debe de ser el joven cristiano. ¿Tenemos la enseñanza? Tenemos esta educación, porque la enseñanza, la doctrina nos va educando, nos va haciendo cambiar nuestra forma de vida. ¿Sí o no? Yo lo digo por mí, yo no sé ustedes, pero yo desde que oí esta doctrina y la creí y la acepté en mi corazón, mi vida, ¿cómo cambió? ¿Y tú qué dices, hermano? ¿Verdad que sí hubo un cambio por la doctrina de un gran apóstol de Dios? Nos ha enseñado a ser rectos, a ser sinceros, a ser limpios. Nos ha enseñado a no ser aparentes, a no ser hipócritas, porque la hipocresía pues es la apariencia, ¿verdad? Y eso no me asusta a mí hablar de eso, lo habló Cristo. En tiempo de Cristo hubo personas que aparentaban, porque aparentar quiere decir algo que no que no es. Y él mismo les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque aparentaban una cosa que no lo eran. Qué bonito. Entonces la piedad enseña al hombre a ser recto, enseña al joven a ser respetuoso, enseña al hombre cómo debe de conducirse en la vida.
Sí, sí, la piedad es algo hermoso. Nos enseña, dice la hermana, no nomás al joven, a todos. Nos enseña cómo debemos de caminar en la vida, cómo de conducirnos en este mundo. Sí, dijimos respetuosos. ¿Respetuosos a quién? A Dios. ¿Respetuosos con quién más? Con los padres. ¿O no? El hermano que tiene esa virtud de la piedad, el joven, la joven, ¿es respetuoso con sus padres? ¿Es obediente? ¿Es amoroso? ¿Es cuidadoso? Sí, con sus padres. ¿Con los demás? ¿Les da su lugar? Sí, y ahí es donde, ¿qué dice el mundo? Cuando el joven de la iglesia del Señor se conduce, se comporta como un cristiano, ¿qué hace el mundo? Se admira, se sorprende y dice, ¡qué barbaridad! ¡Qué jóvenes tan educados! ¡Qué jóvenes tan respetuosos! ¡Qué bonito comportamiento tienen! Oyes, y al llegar esas palabras a su siervo, le causan alegría. Y cuando, hermanos, se trata de presumir, perdonen la expresión, o podemos tomar otra, de dar a conocer, su siervo lo hace con alegría, con orgullo. Cuando preguntan, ¿y esos jóvenes, esas jóvenes, de dónde son? ¿De qué pueblo son? ¿De qué iglesia son? Y cuando dicen, son de la luz del mundo, ¿se goza su siervo? Sí, sí se goza, se alegra. Oímos a su siervo, hermano Samuel, cómo amaba él a su juventud, cómo él los amaba, cómo él los elogiaba. Sí, qué bonito, qué hermoso. Pero, bueno, de eso no hablemos ahorita. Ahorita hablemos de la piedad, no de la impiedad. Porque la impiedad pues siempre ha existido, ¿sí? En el pueblo de Dios, en el pueblo santo, donde está la santidad de Dios, allí también ha brotado impiedad. Lo dijo un apóstol mucho antes del hermano Aarón. Lo dijeron hombres de Dios mucho antes. Hombres, hijos de impiedad, han salido de nosotros. Sí, para que también se manifiesten los que son de Dios, los que obedecen. Y esto va para nosotros también, padres de familia. Ya es tiempo de que vayan agarrando su responsabilidad. Dios les ha dado hijos, ¿sí o no? ¿O quién nos los dio? Porque a mí Dios me dio 4 hijos.
Yo he dicho, ¿por qué me dio tan poquitos el Señor? Miren, yo les voy a decir, una familia entre más grande es, más bendecida es de Dios. Sí, porque hay quien no tiene nada y cómo vive. No tiene nada, hay matrimonios que no tienen familia. ¿Cómo viven? No así las familias bendecidas de Dios. Por eso, iglesia del Señor, su siervo nos manda este tema. No nomás para los jóvenes, es para toda la iglesia. ¿Dónde están tus hijos en esta mañana? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? No hay que tener en poco el consejo que su siervo nos manda, porque Él es el que nos lo manda. Que tengamos cuidado de la juventud. Si el padre es santo, la familia, ¿cómo debe de ser? Está el ejemplo. Vamos a sacar dos ejemplos, uno y otro. Está el ejemplo de Abraham y su familia. ¿Qué dijo Dios de Abraham? Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por su maldad, por su pecado, Dios dijo: no encubriréle a Dios, a Abraham, lo que voy a hacer yo a esta gente pecaminosa y perversa. Dijo: no, yo voy a platicar con Abraham, porque yo sé, dijo Dios, porque yo sé que Abraham cuidará a su familia, enseñará a su familia a respetar, a obedecerme. Dios conoce las cosas. Y sí, así fue la familia de Abraham. Allí está Isaac. Fue un hijo obediente. Sí. La familia de Isaac fue obediente, porque tales son los padres. Deben de ser también, ¿qué? Los hijos. Sí, dijo el siervo de Dios, Josué, cuando el pueblo, fíjense bien, hermanos, el pueblo se dañó. El pueblo, y hablo del pueblo de quién, del pueblo de Dios, se descuidó en su servicio que le estaba dando a su Dios, y empezaron a desviarse. Empezaron, hermanos, a descontrolarse y empezaron a tener en poco a su Dios, aquel que los había sacado de la esclavitud. Y después, hermanos, en su descuido, ya no querían servirle a Dios. Ya después ya no querían. Les parecía mal, fíjense bien, hermanos, les parecía mal lo que el siervo del Señor les enseñaba. Oyes, y lo que los siervos de Dios enseñan, ¿es lo máximo? ¿Es lo mejor? Porque la enseñanza de los siervos de Dios es para que
el hombre permanezca sirviendo a su Dios. ¿Corrigen? Sí, los siervos de Dios tienen todo el derecho ¿de qué? De corregir. Porque, ¿qué es lo que se corrige? A ver, hermanos, ¿qué es lo que se corrige? Lo bueno. No, se corrige lo malo. Se corrige el pecado. El pueblo empezaba a pecar. Y allí estaba el siervo de Dios, Josué, hablándoles. Lo vamos a ver, lo vamos a leer para que veas, hermano. Abre tu Biblia en el capítulo 24, verso 15. Dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Cómo les parecía la corrección del siervo de Dios? No querían que se les corrigiera su pecado, su maldad. Se enojaban, se disgustaban. Por eso el siervo de Dios les dice: si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. ¿Quieren servir a Dios? Hoy van a empezar de nuevo para aquellos que habían dejado de servir a Dios. Porque el que anda mal, la que anda mal, es la que se incomoda. ¿Sí o no? Quien anda mal, no le gusta ya que le llamen, que lo corrijan. Se enoja. Les parece mal. Y lo estamos comprobando en tiempo del siervo de Dios Josué. Si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy. ¿Escojan cuándo? Hoy. Esta mañana. Escojan hoy. Esta tarde. Este mediodía. Pero hoy, ¿a quién van a servir? Si a Dios, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que les dio de comer en el desierto, al Dios que los trajo 40 años por el mismo desierto y su calzado no sé qué. Quieren servir a Él, pero hoy escojan este día. Dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esta otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermosa enseñanza. Eso nos manda a decir su siervo. Esta es la enseñanza de Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Qué le contestamos? Pues no veo jóvenes. A ver, pónganse de pie los jóvenes y las jóvenes, por favor, para verlos.
Pues son muy pocos, siéntense, Dios les pague. Son muy pocos, no son todos. ¿Verdad que no? Hermano padre, hermana madre, ¿ves a tu hijo o tu hija aquí? Nomás 3 hermanas me contestaron. Es que este día, ay hermano, pero este día es día de que vamos a ir a sufragar nuestro voto. No. Acuérdense que hace 3 domingos con hoy, que de eso nos hablaron. ¿De qué nos hablaron? ¿Valen? ¿Valen las excusas para Dios? Nos dijeron que no nos engañemos, que no es que no es verdad. Las excusas no valen. Es que yo no vine porque pues voy a ir a votar. Yo también voy a ir a dar mi voto como ciudadano. Es mi deber, como todos. ¿Por qué creen que su hermano empezó la dominical ahorita, temprano? Para que vayamos, porque nosotros también, el siervo de Dios, como ciudadano, va a ir a dar su voto también, va a ir a escoger al hombre que lo va a representar. ¿Me explico? Pero no era motivo para faltar. Amarás al Señor sobre todas, ¿qué? Pero ¿quién nos hace amar a Dios? Ahí está el consejo que estamos dando ahorita. ¿Qué virtud es importante para servirle a Dios? La piedad, la fe, el amor, son las virtudes que no deben de faltar en. Dios nos ayude, hermanos, padres, madres, tengan cuidado de sus jóvenes, que no vayan a ser como los hijos de Elí. ¿Cómo era Elí? ¿Quién era Elí? Era el hombre que llevaba, hermanos, conduciendo al pueblo de Dios en la vida religiosa. ¿Sí? Era el que enseñaba al pueblo a servir a Dios. Sí, era la responsabilidad que él tenía. Pero, ¿y sus hijos? Vean lo que pasa. Hay que agarrar esos ejemplos, padres de familia. Elí se descuidó de sus hijos. Eso sí, era muy celoso con los hijos del pueblo, los jóvenes, pero con sus jóvenes y su siervo, para su siervo, un joven fracasado, un joven rebelde, ¿es motivo de alegría? ¿De gozo? No, hermano. ¿De tristeza? Sí. ¿De vergüenza? ¿De dolor? Sí, hermanos. ¿Se alegraba San Pablo de Timoteo? ¿Lo presumía él? ¿Lo alababa él? Dice que a ninguno tenía. Y hablando de sus ministros, a ninguno tengo
como este Timoteo, que con aquella obediencia, con aquella voluntad, con aquel amor, me sirve como a padre, como hijo, a padre. Pero hubo una razón, un motivo. Es que a Timoteo, su padre, a ver, ¿por qué dices que no, hermano? Sí, hablemos. Es corrección la que su siervo nos manda, porque nos ama y quiere que la juventud de su pueblo sean jóvenes responsables, sean jóvenes amorosos. ¿Sí me explico? Sí, así es, hermanos. Timoteo fue niño, dejó de ser niño y llegó a ¿qué? A ser un joven de la iglesia. Oyes, ¿y qué hizo su padre cuando era niño de Timoteo? Lo instruyó. Su padre no, porque su padre no era del pueblo de Dios. A su padre de él, ¿qué le llamaba la atención? El mundo. Sí, al padre de Timoteo. De la iglesia de Dios no quería, como aquellos hombres de aquel tiempo. Pero hubo alguien que sí cuidó de Timoteo. Sí, su madre. ¿Desde cuándo? Si tienen por ahí el texto, ¿pueden leerlo? Es Timoteo, primera de Timoteo. Si el primero que lo encuentre, a ver, por favor. ¿Ya lo hallaron? ¿Pueden leerlo? Dice así: para la honra y la gloria Amén. del Señor, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí está. ¿Qué hacía la madre y la abuela? A ver, hermanas, ¿qué hacía Eunice y Loida con Timoteo? ¿Estás haciendo tú con tus hijas? ¿Con tus hijos? ¿Los estás instruyendo en la disciplina del Señor? ¿Les estás enseñando desde niños a conocer la Biblia? Porque si haces esto, no te va a causar dolor tu hijo o tu hija. No. Por eso, ¿qué dijo Salomón acerca de la instrucción de los hijos? Proverbios 22:16. No, perdón, Proverbios 22:1. Instruye al niño. ¿Instruye a quién? Al joven. No. ¿Desde cuándo se le va a dar la instrucción? ¿Para qué? Para que cuando sea un joven, no se vaya, ¿qué? No vaya a ser un joven o una joven rebelde, mala, desordenada, libertina. Si se cuidan desde niños,
van a crecer y jamás se apartarán de Dios. Pero descuídalo. Qué bonito que los jóvenes de la iglesia anden buscando las jóvenes del mundo para noviar con ellas, para andar allá con ellas. Tú tienes la culpa por no cuidarlos, por descuidarlos, por no hablarles, por no tomar un tiempecito para platicar con ellos. Los abandonas. Ve lo que le causaron los hijos a Elí. Toma esos ejemplos, porque Dios no los va a demandar. Eso sí, va a llegar el día en que Dios te los va a demandar, porque Dios no te los dio para que se condenaran. No, para que los eduques y sean unos buenos cristianos. Pero ahí están los jóvenes de la iglesia, no les gustan las jóvenes de la iglesia porque están feas, nagualudas, y les da vergüenza. Sí. Y andan buscando semidesnudas, deshonestas. Y qué honrados se sienten los padres cuando ven a sus hijos que tienen novias, novios. Eso para su siervo es alegría. ¿Verdad que es alegría para su siervo, hermanos? Porque veo que ustedes no colaboran. Pues vamos platicando. Eso siervo el que mandó, miren. Él se los mandó a ustedes y a mí. Y eso es lo que manda él decir, hermanos. Que Dios le pague a su siervo, que tiene ese, y que no nos pase lo de Elí, descuidar a nuestros hijos. Tan bonito que es ver que nuestros hijos le sirvan a Dios. ¿O no? ¿No es más bonito ver que tu hijo, por ejemplo, esta mañana si aquí estuvieran sus hijos, estuviera lleno aquí? Pero ¿dónde están? Ay, hermanos santos, pues yo ya lo crié. Ya llegó él a la edad en que él va a escoger su camino. Esa es idea del mundo. Allá, ya cuando cumplen 15 años, aquí no. Aquí hay que cuidarlos. Sí, es deber de los padres cuidar a los hijos, porque descuídalos y pues vas a ver. Ay, hermanos santos, traigo un pesar, traigo un dolor, hermanos santos. ¿Qué trae, hermana? ¿Qué le pasa, hermanos? ¿Qué les pasa? Es que golpearon a mi hijo. Es que le dieron una puñalada a mi hijo. Es que golpearon a mi hija, la arrastraron allá. Yo pregunto, ¿por andar predicando? Por andar predicando, responde Dios. Por andar predicando,
responde su siervo. Si algo les pasa, responde su siervo. Responde la iglesia. ¿Sí me explico? Pero si vienes con la queja porque lo mataron y quieres que el hermano santo le dé la salvación, pensemos, su siervo de eso quiso que se hable. Ten cuidado de tus hijos. Ten mucho cuidado de tus hijos, hermano. Donde tú estés, allí debe de estar tu hijo, tu hija. Porque déjalos que crezcan así y no creas que si los descuidas van a hacer la fe en ellos. No crean que se van a hacer muy amorosos, muy amables, muy obedientes, muy respetuosos. Así crecieron, los hijos de Elí crecieron sin qué dijimos. ¿Quieres verlo? Vamos, leyéndolo, está en Samuel. El que lo encuentre primero, por favor. ¿Cómo eran los hijos de Elí? El que lo encuentre primero, está en el libro de Samuel. Ahorita se los voy a leer. Fíjense bien, Dice así. Empero Elí era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Qué hacían esos hijos impíos? Y eran hijos del sacerdote, pero ¿qué hizo el sacerdote? Los descuidó, los abandonó. Y qué respetuosos, ¿verdad? Qué respetuosos fueron esos jóvenes impíos. Allá andaban fornicando con las hijas o con las mujeres que velaban en el templo. Que Dios nos ayude y nos cuide. Mira, un testimonio ya por último, ya voy a cerrar mi Biblia. Un testimonio ahí en Guadalajara. Porque en Guadalajara hay santos, hay jóvenes muy santos, muy consagrados, ¿sí o no? Como lo hay en toda la iglesia. ¿Sí? Aquí hay hermanos consagrados, hay hermanas consagradas. Hablo de la juventud. Sí, sí. Pues allí en Guadalajara, una ocasión, pues el siervo de Dios, es la preocupación de él y él cómo cuida a sus jóvenes. Y pues se habló, él hablaba personalmente, él hablaba a través de sus ministros y pues hubo quienes ni a él, menos a sus ministros atendieron, hicieron caso, obedecieron. ¿Y sabes qué pasó? A uno de esos libertinos, por andar allá en los bailes, por andar allá con gente mala, lo mataron. A un joven le quitaron la vida. Y pues fueron los amigos de él, del mismo espíritu.
libertinos. Y fueron y le dieron la noticia a la hermana, a la madre. Pero ella, como buena cristiana, oigan bien, ella como buena cristiana, cuando le dieron la noticia que habían matado a su hijo, que fuera a recogerlo, ella dijo: yo no, que lo recojan los amigos de él. Hermosa enseñanza. Hermosa enseñanza. Es la doctrina apostólica. Y de estos testimonios hay muchos. Dios nos ayude. Tengan cuidado de sus hijos ya. Porque esta es otra llamada de atención más de parte de Dios. Si hasta ahorita no te los han golpeado, y a unos ya los han golpeado, a sus hijos y sus hijas ya los han golpeado, y los han golpeado porque no andan en buenos pasos. Que Dios nos ayude. ¿Servir el consejo? ¿Será para nuestro bien? Sí, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de tu casa, porque el que no cuida a los suyos, el que no cuida, y habla de los padres, el que no cuida, la que no cuida su casa, sus hijos, su familia, la fe, ha negado, y es peor que un infiel. Dios nos ayude. Por la tarde, tráelos al servicio. No les vaya a pasar lo que le pasó a un muchachillo que ya les di el testimonio. Un muchachillo mocosillo, hermanos, noviero, mujeriego. No le gustaba servir a Dios. Se iba mejor a las tardeadas, a las kermeses, a los bailes, a las fiestas. Y ya se los platiqué, pero se los recuerdo de nuevo. Y una tarde, hermanos, lejos de irse al servicio, se fue a un baile. Él tenía una novia, o una de tantas, y, hermanos, la muchacha tenía otro novio. 2 novios tenía la misma muchacha. Se le juntaron los 2 en esa fiesta. Claro, el otro muchacho estaba más grande que el muchacho de la iglesia. Y allí pues se pelearon por la muchacha, y el más grande acuchilló al de la iglesia. Lo acuchilló. Le metió el puñal en el estómago. ¿Y qué pasó? No se murió, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino le da la oportunidad a Dios que se arrepienta. Entonces, hermanos, no se murió, pero sí se le salió todo los intestinos. Llegó la ambulancia, hermanos, y ya no lo quiso levantar. Dijo: ya, ¿para qué me lo llevo? ¿Para qué no lo llevamos? Ya se va a morir. Yo le dije: yo respondo por él.
es mi familiar, llévenselo. Y se lo llevaron, se alivió, pero ¿hasta cuándo andan viendo a Dios? ¿Hasta cuándo andan ahora sí? Tengan cuidado, santos de Dios. ¿Servirá el consejo? Sea para la honra y la gloria de el Señor Jesucristo. Yo espero que pues esto lo entendamos. Hay que pedirle al Señor que nos dé esa hermosa virtud que se llama piedad. La piedad nos enseña a respetar, a obedecer, a amar, servir a nuestro Dios, obedecer a nuestros padres, obedecer a las autoridades. Sea pues para la gloria del Señor.